Pues muy buenos días. Buenos días, buenos días David, buenos días Pablo y buenos días Goyo. Ahora daremos paso al Ujú. seminario. Buenos días a todas las personas que nos acompañan a este nuevo seminario online, este webinar organizado pues en este contexto de confinamiento que tenemos. Quiero dar una vez más las gracias a Glezco por su colaboración, nuestro partner que nos acompaña en todo este proceso y que nos está apoyando en la organización de todas estas actividades de interés para las empresas de nuestra comunidad. Así que nada, por mi parte quiero comentar unos detalles respecto de la participación en este seminario. Nos gusta que sea lo más dinámico, práctico y útil posible y en este sentido nos parece que la intervención de las personas que nos escuchan siempre es valiosa y genera debate. Para lo cual tenemos varias opciones. Tenemos un chat en el que cualquiera de las personas puede escribir y nosotros yo concretamente estaré pendiente de todos los comentarios. Tenemos una opción que es la que a nosotros nos gustaría utilizar porque nos permite gestionar mejor las preguntas, una opción específica de preguntas y respuestas. Cualquiera puede ir formulando ahí las cuestiones que quiera resolver e iremos dando paso y respuesta a cada una de ellas. Y tenemos también la opción, los espectadores y espectadoras tienen la opción de participar levantando la mano, de manera que nosotros podamos activarles el micrófono y puedan formular sus consultas a través del audio de sus equipos. Creo que no olvido ninguna No, de las cuestiones fundamentales, así que sin perder ya ni un minuto más de esta interesante jornada, este seminario de financiación bancaria frente a la alternativa para afrontar la crisis del COVID, voy a dar paso a David González, socio director de Glezco Asesores y Consultores. Gracias, David. Adelante. gracias a ti, Erika, y a la Cámara por todo el esfuerzo que estáis haciendo para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en este momento tan difícil y tan delicado que tenemos que atravesar. Y simplemente un poco a modo de introducción y de presentación de mis compañeros, Pablo Muñiz y sobre todo Gregorio Moreno, que son las personas que van a llevar el peso del seminario de hoy, es solamente pues, deciros a todos los asistentes la importancia que nuestra opinión, en mi opinión personal y en la opinión del despacho, tiene en este momento pues, pertrecharse de liquidez y obtener una financiación incluso muy por encima de lo que pueda estar diseñándose en los escenarios y en las proyecciones que estamos haciendo. En la mañana de hoy nuestro propósito va un poco pues, en abriros o explicaros el tipo de herramientas que nosotros pensamos que pueden estar más al alcance de las pymes y sin más y por no robar más tiempo sobre todo a Gregorio, que es quien va a hacer la presentación, pues doy paso a mi compañero Pablo Muñiz, socio del área de fiscal y financiero del despacho, para que a su vez pueda dar las instrucciones y presentar a nuestro compañero Gregorio Moreno, que será quien luego nos realice la presentación. Gracias a todos y buena mañana de trabajo. Gracias, David. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes como siempre y por supuesto a la Cámara, ¿no? por la invitación y nosotros estamos encantados de colaborar siempre y últimamente con este sistema nuevo, ¿no? Al que nos ha obligado las circunstancias, pero que yo creo que está muy bien, pues muy cómodo para todos y nos permite asistir a seminarios, a ponencias interesantes como la que esperamos que va a ser esta mañana sin necesidad de desplazarnos, ¿no? O sea que, bueno, en alguno de los últimos encuentros que hemos tenido ya con motivo del COVID-19 aquí en esta casa que es la Cámara, nosotros ya hemos hecho mucho hincapié en la importancia que a nuestro juicio tiene en estos tiempos el acceder a las fuentes de financiación disponibles, el ser extremadamente prudentes a la hora de prever cuáles van a ser nuestras necesidades de liquidez como empresa para los próximos meses
porque, bueno, pues entendemos que vienen tiempos que no van a ser sencillos y para los que además es muy complicado hacer previsiones, ¿no? El escenario está cambiando continuamente, incluso normativamente. Fíjate que yo lo reflexionaba ayer, que el lunes hicimos el último encuentro de la Cámara con la gente para todo el tema de COVID-19. Resumimos todas las novedades legislativas que había en aquel momento y ayer ha salido un Real Decreto de 50 páginas. O sea, ya casi ya podríamos hacer otro el lunes que viene. O sea que esto es un no parar realmente, el escenario va cambiando continuamente y conviene, en nuestra opinión, estar muy atentos y ser muy previsores. Y en particular en el tema de financiación, creemos que van a venir tiempos difíciles y por ello creemos que hay que acudir a las fuentes de financiación disponibles y también explorar, y en eso va a hacer hincapié también Gregorio esta mañana, explorar no solo las fuentes de financiación tradicionales, sino ver todo el abanico de fuentes de financiación que podemos estar disponibles. Para hablarnos de ello con más detalle, pues no se nos ocurre a nadie mejor que Gregorio Moreno, que es, como decía David, nuestro socio responsable del área de Glezco Capital Partners, que es el área de negocio de Glezco, especializada en operaciones corporativas y financiación corporativa, ¿vale? Entonces, dentro de las áreas de trabajo que Gregorio maneja habitualmente, hoy nos va a hablar de todo lo relativo al tema de financiación, tanto bancaria como canales diferentes a los bancarios, a los que también se pueden acudir y especialmente en estos tiempos, como digo, de incertidumbre. Y sin más preámbulos y para no robarle más tiempo, pues os dejo con Gregorio. Vamos a tratar de mantener el formato que hemos hecho en otros encuentros similares, con lo cual, pues Gregorio hará al principio durante un tiempo prudencial e intentando no aburrir a nadie, Gregorio, una presentación bueno, pues con su planteamiento inicial para la charla de hoy y después abriremos un turno de preguntas en donde con la ayuda de Erika y la gente de la Cámara pues iremos intentando resolver todas las dudas que se os planteen y ponernos después a vuestra disposición para las dudas adicionales que puedan surgir. Pues sin más, Gregorio, quedamos en tus manos. Gracias, Vale, Pablo. Adelante, Goyo. muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Cámara la oportunidad que nos brinda de dar un poco de luz sobre la financiación alternativa a todos los asistentes, su presencia en la charla. Y nada, desearos que estéis todos bien de salud y ánimo para lo que queda de confinamiento, que todavía nos quedan unas semanas y para lo que va a ser el reinicio de la actividad dentro de poco. Sin más, paso ya a la presentación. Bueno, primero presentarme yo, como han comentado mis compañeros David y Pablo. Soy el socio director de GC Capital Partners and Ventures, que nos dedicamos al asesoramiento financiero a empresas en la búsqueda de financiación capital y en operaciones de compraventa de empresas. Mi experiencia previa son 16 años en banca internacional, en el departamento de riesgo de crédito, en pymes y en corporativa, tanto de analista como de responsable de equipo y posteriormente de director de análisis durante 3 años en el departamento de financiación alternativa de una sociedad de valores que, entre otros productos, ofrecía también crowdlending, que es una de las formas de financiación alternativa que vamos a tratar. ¿Por qué hemos pensado que esto puede ser interesante, que esta charla puede ser interesante? Pues muy sencillo, porque en estos tiempos tan complicados, el principal problema obviamente de las pymes es la liquidez inmediata y también pues, el estructurarse de la mejor manera posible su financiación para el futuro. Y para ello necesita tener todas las puertas abiertas y conocer absolutamente todas las posibilidades que ofrece el mercado, no solamente el mercado bancario, sino también el mercado de capitales. Y con esta charla lo que pretendemos es dar un poco de luz a ese mercado de capitales, a la financiación alternativa, porque pensamos que va a ser básico para el futuro de la mayoría de las pymes de cara al futuro, ¿vale? Nuestra charla va a estar muy centrada en las pymes, pues fundamentalmente porque son el 99,8% del total del tejido empresarial español y el 64,5% del total empleo. Y es, aparte de que obviamente son los clientes habituales y son los asistentes, obviamente, van a ser en su mayoría pymes, también es el segmento de la economía española más afectado por la crisis. Para que os podáis hacer una idea, desde el día 14 que se dictaminó el estado de alarma en España, hasta final de mes
solamente hasta el 31 de marzo han desaparecido 90.600 empresas con asalariados. De esas 90.600 empresas, el 93% son empresas con asalariados con menos de 50 trabajadores. Con lo cual ya os podéis hacer una idea del impacto que va a tener la crisis, que ya está teniendo dentro de las pymes. Aparte han desaparecido ya 800.000 empleos. Con lo cual, pues esperemos que esto pueda aportar un poco de luz y conseguir que de alguna manera se pueda frenar este tremendo impacto que está causando la crisis dentro de las pymes. Las pymes, obviamente, dentro de todas sus preocupaciones, que son muchas, obviamente, la segunda mayor preocupación, después de captar clientes, es encontrar financiación, porque la necesitan pues, para todas las etapas dentro de su crecimiento, ¿no? Desde el inicio, para crear su producto o servicio, para comprar instalaciones, para marketing y publicidad, durante su desarrollo, obviamente, para circulante, para expandirse, para temas comerciales, y en situaciones como ahora, para obtener liquidez inmediata o para reestructurar su deuda o para hacer una refinanciación de la misma. Dentro de todas las vías de financiación que tienen las pymes, aparte obviamente de la autofinanciación, que es que los mismos propietarios de las mismas pongan parte de sus recursos propios o de los recursos generados por la compañía, pues obviamente hay otras formas de financiación que pueden ser los fondos públicos, ENISA, ICO, Reindus, Fedeti. Puede ser también el crédito comercial, intentar alargar los plazos de pago a los proveedores o intentar reducir los plazos de cobro de los clientes. Obviamente entrada de capital a través de inversores privados, business angels o fondos. Y también, obviamente, las dos principales, que son las que vamos a comparar, que son la banca, que es su principal fuente de financiación externa, con mucha diferencia, y la financiación alternativa o banca a la sombra, que es en lo que nos vamos a centrar en la charla, ¿vale? Por ser rápido, sin dar muchas vueltas, la financiación alternativa es toda la financiación que viene de fuera del mercado bancario, es decir, del mercado de capitales. Y no pretende sustituir a la banca, porque eso es, aparte de que es imposible, no tiene ningún sentido, sino ser complementaria. Obviamente tiene sus peculiaridades y requisitos distintos, pero también mayor flexibilidad, pero siempre va a ser complementaria a la financiación bancaria. Nosotros nos hemos encontrado en nuestro trabajo muy pocos casos de empresas que solamente tengan financiación alternativa. Todos tienen bancaria y alternativa, los que han entrado ya en este mundo que ofrece tantas oportunidades. Dentro de lo que es la financiación alternativa, pues en función del momento en el que os podéis encontrar con vuestra empresa y del tamaño de la misma, pues vais a poder acceder a una u otra financiación, ¿vale? Podéis ver que si sois empresas, microempresas o pequeñas empresas, podréis tener acceso a crowdlending, que es una de las modalidades del crowdfunding, o a direct lending, que no es más que los capital privado y fondos deuda, y según vayáis avanzando en tamaño, pues ya tenéis acceso a otro tipo de financiación alternativa, como puede ser el mercado alternativo de renta fija, el MARF, o hacer emisiones high yield. Pero esto ya son para empresas de tamaño muy relevante. Por ejemplo, en el MARF, las últimas así importantes han sido del Corte Inglés, SACIR, Elenor, MásMóvil, y las emisiones high yield, para que os hagáis una idea, pues son del tipo que hacía en su momento Abengoa, por poneros un ejemplo, ¿vale? ¿Qué productos se ofrecen dentro de lo que es la banca en la sombra? Que nos centramos en lo que es más útil para las pymes, los fondos deuda, los crowdlending, el capital privado. Pues esto fundamentalmente ofrece absolutamente todos los productos que ofrece la banca tradicional, menos la cuenta de crédito. La cuenta de crédito es cierto que en su día sí que la ofrecía una plataforma de origen alemán, la ofrecía a micropymes, pero esa plataforma pues tuvo muchos impagos y cerró, y ya no hay ninguna plataforma que lo ofrezca. Y sí que hay un fondo que tiene un producto muy similar a lo que son el antiguo producto bancario de disposiciones MIBOR, de líneas de disposiciones MIBOR, que va en función de un programa de gestión de tesorería, pero que nada más que lo implanta en empresas muy grandes, a partir de 50 millones de euros, ¿vale? Centrándonos en los que pueden ofrecer a la mayoría de las pymes, pues obviamente para circulante, tanto a través de plataformas de crowdlending, dentro del crowdlending el crowdfactoring, obviamente, y de fondos deuda,
podemos ver que se ofrece anticipos de facturas y pagarés. Este producto se ofrece desde un importe nominal o bien de una factura o de la suma de varias de 1.000 euros y se puede llegar a anticipar hasta el 80% del importe nominal de una factura o el 100% del pagaré, con tipos de interés que no son tan altos como al inicio de la actividad. Ahora mismo más o menos estará entre 0,7 y 0,9% mensual, con lo cual son tipos obviamente superiores a los bancarios, pero no son ni mucho menos los que se manejaban hace unos años. También se pueden anticipar certificaciones públicas. Aquí habría que distinguir el porcentaje que se puede anticipar sin toma y con toma de razón, sin toma hasta el 30-40 más o menos, con toma 80-90, en algún caso hasta el 100%, y los tipos son algo inferiores incluso a los anticipos de facturas y pagarés contra empresas privadas. Y luego, algo que no es conocido, también se pueden anticipar sentencias en firme contra entidades públicas y privadas. Aquí hay un par de fondos que hacen este tipo de actividad. Son para importes relativamente grandes, de 800.000 euros para arriba, y obviamente cuando hablamos de entidades públicas no nos referimos al ayuntamiento, con todo mi respeto, de Alpedrete, por decirlo de alguna manera, sino pues ayuntamiento, por ejemplo, de Santander o a la Comunidad Autónoma de Madrid, o sea, entidades públicas u organismos estatales, obviamente, que tengan cierto tamaño y cierto nivel de ingresos. Y cuando hablamos de que se hacen anticipos de sentencias contra entidades privadas, obviamente cuando estamos hablando de los importes que estamos hablando, pues deben de ser empresas de bastante tamaño y bastante solvencia, ¿no? Otro producto que este lleva relativamente poco en el mercado, que es la financiación de COMEX, tanto de importaciones como anticipo de exportaciones, se hace financiación en divisa, que es lo que puede aportar más a las pymes. Esta financiación también incluye pues, cuentas en divisa, seguros de cambio y puede ayudar a las empresas obviamente que importan y exportan su producto, y no son los tipos demasiado altos, son incluso más reducidos que los anticipos de facturas. También hay un fondo dedicado a la compra de facturas vencidas hasta 4 años de las administraciones públicas y también esto va a importes relativamente altos, pues similares a lo anteriormente comentado para las sentencias contra entidades públicas, 800.000 euros para arriba. Y aquí sí que es cierto que como el fondo gana con los intereses de demora de los pagos, sí que la compra de las facturas pues la hace a buen precio. Te puede pagar el 95%, 96% de dichas facturas, ¿no? También esto es muy interesante y que usan bastante de nuestros clientes, son anticipo de contratos. Aquí es muy interesante para las pymes porque en muchas ocasiones cuando tú firmas un contrato con una empresa, incluso, vamos, solvente, grande, pues hasta que empiezas a recibir ingresos de ese contrato pasa un tiempo, puede llegar a pasar hasta cerca de medio año, ¿no? Pues durante ese tiempo tú obviamente no tienes ningún ingreso y tienes que hacer frente a todos los gastos para la puesta en marcha de los servicios o los trabajos que ofreces a través del contrato, pagar a tus trabajadores y demás. Entonces hay posibilidad de anticipar pues, entre un 15 y un 20% más o menos de los contratos haciendo la cesión de los derechos de cobro de dicho contrato, ¿no? Y luego también se ofrecen, siguiendo en circulante, líneas de confirming, que es algo que está muy demandado por las pymes. Se ofrece el confirming normal, más bien reverse factoring, que es ofrecer a tus proveedores la posibilidad de financiarse contra ti. Lo que no se ofrece es el confirming pronto pago, ¿vale? Eso todavía, nada más que hay una plataforma que lo ofrece y las condiciones no son muy interesantes para las pymes, ¿no? Luego también se ofrecen para necesidades puntuales a través de las plataformas de crowdlending préstamos a corto plazo. Pongo hasta 2 años, pero realmente la mayoría son hasta 1 año. No son a tipos demasiado altos, pueden ir del 5 al 8%, depende de cómo sea la empresa, de la estructura financiera de la empresa, y son muy ágiles concediéndolos. Luego otro tipo de producto que está bastante de moda, porque sí que hemos hecho unas cuantas operaciones de estas y sí que son demandadas por clientes, es financiación contra activos. Fundamentalmente, lo que es más fácil y rápido para las empresas es hacer rentback para maquinaria usada, ¿vale? Esto no es para cualquier maquinaria, o sea, si tienes una maquinaria del 2002, pues no vas a poder, ni de 2011. Tiene que ser maquinaria que tenga menos de 2 años de vida y que sea comercializable. Si es una maquinaria que usas para hacer un producto muy específico para un cliente
que nada más que hay uno en el mundo, pues no va a poder hacerse el REMBAG. Pero si se hace contra una maquinaria que sí que puede ser utilizada en otras empresas del sector y que no hace un producto raro, sino bastante estándar, pues será más fácil de conseguir el REMBAG, ¿vale? Y luego lo que se hace mucho es, más que el IVAC, se hace hipoteca contra edificios, instalaciones, oficinas, hoteles. Bueno, esto últimamente va a ser más complicado, ¿no? En función de la ubicación de dichos activos y del tipo de activo que sea, se puede llegar a un loan to value más o menos alto, ¿vale? Desde el 30% más o menos para naves industriales, instalaciones y demás, pues hasta, si estamos hablando de un edificio residencial, se puede llegar hasta el 50% si está en buena ubicación, ¿no? Luego, para expansión y crecimiento, tenemos un par de plataformas de crowdfunding que llegan a ofrecer préstamos sin garantía hasta 6 años. Y para reestructuración y refinanciación de deuda, allí sí que ya es más a medida y en función de cómo sea la empresa, de las garantías que puede ofrecer, del proyecto que haya, su plan de viabilidad, pues se pueden hacer unas condiciones u otros, ya son de calado ya. Y por último, algo que en lo que sí que han entrado mucho los... ¿Perdón? Disculpa, Goyo, por último, algo lo que han entrado mucho... inconveniente en el sonido, por lo menos igual es un problema con mi propia conexión, pero en las últimas, nada, el último medio minuto no te he oído. Había interrupción. No sé, Pablo, si tú lo has oído bien. Sí, sí que ha habido alguna interrupción. Sí, a lo mejor repite nada lo último, Vale, Goyo. estaría bien. Simplemente... Nada, Sí, es que Vale, lo de expansión, desde expansión y crecimiento, ¿no? por eso favor. es, Vale. eso es. Gracias. Sí, pues en cuanto a la financiación que se ofrece a través de la banca en la sombra para expansión y crecimiento, hay un par de plataformas de crowdlending que ofrecen préstamos a largo plazo hasta 6 años sin garantía. Y luego, cuando hablamos de reestructuración, refinanciación de deudas, aquí son operaciones normalmente de más importe que llevan a cabo los fondos deuda y que en función de las garantías que puedas ofrecer, del plan de negocio y demás, pues te solicitan unas garantías u otras y una forma de repago u otro, ¿vale? Por último, y en esto están muy activos los fondos deuda y el capital privado en España, se hacen muchas operaciones relacionadas con desarrollos inmobiliarios, ¿vale? Es financiación para promotores. Aquí la operación más típica es dar financiación a los promotores tipo préstamo suelo, que se hacía antes, préstamo puente, que se hacía antiguamente en la banca y que ahora no puede hacer la banca de momento. Para la adquisición del suelo te suelen dar el 50% del menor entre el loan to value, o sea, el menor entre el valor de tasación y el precio de adquisición de dicho suelo. Y están contigo, por decirlo de alguna manera, hasta que consigues la licencia de obra y el nivel de y saque fondo, ¿vale? Otra opción es que el fondo se mantenga durante el periodo de construcción del desarrollo inmobiliario y ahí las condiciones son distintas, incluso a veces en lugar de cobrarte tipo de interés te cobran parte de los beneficios de dicha promoción. Para que os hagáis una idea del mercado de la financiación que viene a través del mercado de capitales, actualmente hay en España activos aproximadamente unos 125 entre fondos deuda, plataformas de crowdfunding, capital privado, inversores que también hacen este tipo de actividades. O sea, hay más o menos unos 125 players que actúan dentro de la banca en la sombra. ¿Cuándo ha sido el origen de la financiación alternativa? Vamos, a nivel mundial os podéis imaginar de dónde viene todo. Estados Unidos, que es donde suelen empezar prácticamente todas las cosas y más las ligadas al mundo financiero. Allí surgió a principios de los 90 con una crisis muy importante que hubo, bueno, a nivel mundial, no sé si os acordáis, pero la bajada del telón de acero, la caída de la producción en los países del este, entre el 10, el que menos, y el 70% acabó bajando la producción en Rusia. Pues todo ello derivó a nivel mundial, y aparte de los problemas que hubo con muchos sectores en Estados Unidos, derivó en que en Estados Unidos hubo una recesión de pues, aproximadamente el 1% en el año 1991 y una recuperación muy lenta. Pues allí la banca estadounidense dejó de financiar a las pymes y entonces surgieron desde fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías aseguradoras e inversores privados que sustituyeron a la banca y dieron financiación a las pymes. Y no lo tuvieron que hacer del todo mal cuando a día de hoy el 70% de las empresas estadounidenses se han financiado alguna vez en su vida con financiación alternativa. En España surgió ligada a la crisis del 2007, porque en aquel momento obviamente empezaron a empeorar mucho las estructuras financieras de las pymes y todo eso derivó
en las restricciones a la financiación por parte de la banca. Todo eso sumó también el proceso de concentración bancaria nacional. Tenéis que tener en cuenta que en el 2008 había 62 bancos, actualmente hay 10, para que veáis la reducción muy significativa que ha habido. La salida de la banca extranjera del mercado de financiación a pymes, actualmente lo que es a la pyme, poco más del Deutsche Bank. Antiguamente sí que, por ejemplo, estaba Barclays, que era donde trabajaba yo, y el BNP sí que también podía financiar a pymes. O sea, había varias entidades extranjeras que sí también estaban centrados en ese mercado. Actualmente, que quedan, quitando el Deutsche Bank, el resto simplemente a IBEX y poco más. Y los cambios de regulación relacionados con Basilea III, eso también afectó. ¿Por qué? Porque en base a esa regulación, el coste que tienen la banca para financiar a las pymes es superior, porque tienen que hacer provisiones y demás. Entonces, al final no les es tan rentable como antiguamente. Por lo cual, eso también influye muy negativamente en la financiación a las pymes. Es un dato muy significativo, es que en el 2008 se llegó a financiar a las pymes en 1 trillón de euros, y actualmente, a pesar de haber habido la recuperación que ha habido a partir sobre todo del 2014-2015, que empezamos a recuperarnos hasta la situación actual, en el 2008 se consiguieron créditos para pymes por 500 billones de euros, es decir, no se recuperó ni por asomo el nivel de financiación que había antiguamente con las pymes antes de la crisis del 2007. Esto ha hecho que obviamente la financiación alternativa haya crecido de 35 billones en 2008 a 98 en el 2018, que es un incremento muy, muy relevante, pero obviamente que no cubre la financiación bancaria que se ha dejado de dar. Aquí en España sí que a nivel de leyes se ha intentado impulsar el MAP y el MARF y se ha regularizado el crowdfunding y ha habido nueva legislación sobre capital riesgo, pero tampoco se incentiva demasiado la financiación alternativa. Por poner un ejemplo que sí que por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención, ahora cuando se han hecho las garantías ICO del Estado para los préstamos bancarios, hubiese sido un momento genial para haber extendido esas garantías también a la financiación alternativa, que de hecho fue demandado por varios players del mercado. Y esto no fue así. Y hubiese sido una gran oportunidad para fomentar la financiación alternativa y compartir un poco el riesgo que hay de financiación entre la banca y la financiación alternativa, que todo eso va a favor obviamente de las pymes y del país, obviamente. Si os fijáis en el cuadro de activos mantenidos por las instituciones financieras, aquí os va a llamar la atención obviamente el gráfico que pone que Islas Caimán es uno de los principales países donde se mantienen estos activos. Eso simplemente es que los fondos deuda, prácticamente ninguno, hay un fondo deuda que está domiciliado en España, que se ha hecho en España a través de CNMV y demás. No hay ninguno más. ¿Por qué? Porque la CNMV no da muchas facilidades a la hora de constituir un fondo deuda, y lo digo con razón porque lo he vivido en mis propias carnes en anteriores trabajos que he estado. Y claro, los fondos deuda, la mayoría, ¿dónde están situados? Muchísimos en Luxemburgo, muchísimos de los que operan en España, ¿eh? También muchos en Irlanda y algunos en Estados Unidos y en Reino Unido, y desde estos países obviamente en Caimán, que es donde muchos acaban teniendo el fondo originario, ¿vale? Por temas fiscales y demás, ¿vale? Centrándonos ya en lo que es los tipos de financiación alternativa, me he querido enfocar en los que son más propensos para las pymes de tamaño medio o pequeño, más que las grandes, porque, por ejemplo, MARF sí que es verdad que ha aumentado mucho la financiación vía emisión de bonos y pagarés desde el 2014, que se consiguió financiación por 500 millones, hasta los 5.353 millones que se ha conseguido el último año, pero aquí, la verdad, las últimas emisiones han sido el Corte Inglés, el Enor, Saciro, MásMóvil, que os he comentado antes, por lo cual ese tipo de empresas pues tampoco son con las que nos interesa interactuar en estos momentos, y nos centramos más en productos que sí que pueden aportaros soluciones en las situaciones actuales, ¿vale? En primer lugar, los fondos deuda. Aquí son fondos de inversión que dan préstamos a empresas. ¿Y en qué se distinguen de un préstamo que te pueda dar un banco? Pues obviamente en que los plazos son más largos y los importes suelen ser también más altos, porque su nivel de exigencia en cuanto a riesgo crediticio pues, es, por ejemplo,
Un banco, en cuanto pasas de 3 veces y pico de deuda financiera neta EBITDA, que es el ratio habitual que usan los bancos para hacer la restricción crediticia, pues ya empieza a ponerte pegas o directamente te lo deniega. En un fondo de deuda sí que puedes llegar hasta 5 veces deuda financiera neta EBITDA, y en algún caso, si tienes garantías a satisfacción, puedes llegar hasta más, ¿vale? Y los importes en un banco puedes llegar más o menos a 5 años en este tipo de préstamos, no más, y en un fondo de deuda sí que puedes llegar a 7 años. Yo he visto en un caso hasta 8. La estructura de repago de las facilidades aquí son muy flexibles en los fondos de deuda, puedes llegar a hacer todo bullet, incluso capitalizar los intereses, y es verdad que a la hora de darte la sanción, de autorizarte o de negarte la operación, no tardas 3 meses como pueda ser en un banco. Aquí, como muchísimo, un mes, ya sabes perfectamente la decisión y el día que vas a firmar en caso de que sea autorizado, y el día que vas a recibir el desembolso de los fondos, ¿vale? Sí que van a empresas, normalmente hay de todo tipo de fondos, ¿no? Pero la mayoría van a empresas que tienen EBITDAs altos a partir de 2 millones, y los préstamos intentan que sean más de 5 millones por razones de rentabilidad, para que les cuadre, ¿vale? Dentro de los fondos de deuda, pues un apartado especial, que tampoco yo creo que sea el momento para hablar mucho de ello, porque no sé si habrá muchos promotores o no en la charla, que son los fondos promotor, que aquí lo que os he comentado antes, aquí pues eso, con garantía contra suelo para poder tener tiempo para conseguir la licencia de obra y el nivel de venta suficiente para que entre el banco. Ese es el producto estrella principal suyo, y que suele durar 1 año, es lo habitual, y aquí sí que se hacen operaciones desde 500.000 euros, no hace falta importes muy altos, mientras el desarrollo inmobiliario tenga sentido, la ubicación sea buena y los promotores tengan buena experiencia. El capital privado, que es otra de las formas de financiación alternativa, aquí pues hay empresas y personas de todo tipo. El prototipo habitual en España pues es un family office que ha ganado dinero y que quiere dar rentabilidad al mismo, pues en base a que ni los fondos de inversión ni los depósitos actualmente pues ofrecen la rentabilidad que ofrecían antiguamente, ¿no? Aquí, para daros algún ejemplo de algunos con los que tratamos, para que veáis más o menos la idea del tipo de gente que son, porque son muy diversas. Hay desde un grupo de profesionales que han ganado dinero y han generado una SL y van dando préstamos de capital privado a particulares y empresas contra la garantía de los activos, porque el capital privado prácticamente siempre se da financiación con garantía hipotecaria de activos bien ubicados, con buena valoración y demás. Por otro lado, por ejemplo, trabajamos con una family office manchega que hizo dinero vendiendo unos terrenos a gente de Madrid para que hiciesen un coto de caza y hiciesen allí también aceite en esos terrenos y demás, plantas en olivos. Y una familia americana que creó una SL para invertir en la Costa del Sol porque le gusta. O sea, es un perfil muy diverso, que lo único que tienen en común es que financian contra activos que obviamente conozcan, porque siempre los quieren conocer, y a unas condiciones pues más o menos buenas en cuanto a garantía. Aquí el loan to value suele estar más o menos en vivienda, que suele ser, o en edificios y tal, más o menos sobre el 40%, 40-50%, y en buenas ubicaciones. Y los tipos, obviamente el rango es muy amplio, tipos y comisiones, y todo depende también de cómo se pueda negociar con ellos en el momento que vaya avanzando la operación, ¿vale? Otro tipo de financiación alternativa que también es muy útil para las pymes es el crowdlending. El crowdlending no es más que una de las modalidades del crowdfunding, que supongo que os sonará a la mayoría, que es la financiación participativa. Esto está regulado desde el año 2015, supervisión de CNMV y Banco España, que fueron los que dieron los permisos a todas las plataformas. Y es algo que desde que empezó a funcionar, que fue el 2013, antes de la regulación, ha llegado a conseguir operaciones por 418 millones. Dentro de toda la modalidad de crowdfunding, la más exitosa es el crowdlending para préstamos y anticipos, que ha conseguido recaudar durante todo este tiempo 156 millones de euros. El último año, en el año 2018, llegaron a hacer las operaciones por 69 millones de euros. Que, como os digo, es la modalidad de crowdfunding más exitosa. Aquí se pueden dar préstamos, que lo normal es que den préstamos a 1 o 2 años, aunque hay una plataforma que sí que puede llegar a 5 o 6 años. Y luego los anticipos que os he comentado antes, de facturas, pagaré, certificaciones y demás, cediendo los derechos de cobro.
aquí también comentaros que se están amoldando bastante bien a la actual situación. En esto pues es una de las características que tiene la financiación alternativa con respecto a la financiación bancaria, que son bastante flexibles. Ahora mismo, con todos los préstamos que tienen vigentes dentro de las plataformas, lo que están haciendo la mayoría de ellas, por no decir todas, porque hay alguna que está en proceso todavía, es prorrogar los préstamos actuales por 3 o 6 meses más, pasando las cuotas, que las 3 cuotas próximas o las 6 próximas, desde marzo, al final del préstamo, para evitar que durante estos meses que no hay actividad, pues que las empresas incumplan con el calendario de pagos de los préstamos o pasen un mal rato por pagar dichos préstamos. Es decir, se están amoldando a las necesidades de financiación de las empresas, obviamente con el OK de todos los inversores de cada una de las operaciones, que lo están dando prácticamente todos, ¿vale? Otra cosa interesante dentro del crowdlending es que realmente la financiación alternativa, como os he comentado, sí que es una puerta nueva a la financiación y claro, la financiación que provoca, pues incremento obviamente de productividad, de la mejora obviamente de la empresa y de todo lo relacionado con la misma, porque puedes llevar a cabo proyectos, contratos que de no ser por tener los fondos de la financiación alternativa no los podrías llevar a cabo, ¿no? Uno de los impactos más significativos que puede tener la financiación alternativa es la creación de empleo. En otras modalidades no se ha podido calcular, y aquí se ha calculado a grosso modo, ¿no?, el empleo generado con las operaciones financiadas durante el 2018 en crowdlending, y el impacto ha sido de 1.400 nuevos empleos, con lo cual no está nada mal. Ahí se puede ver claramente que la financiación alternativa impacta positivamente dentro de la economía española y que genera empleo. Las ventajas que podemos tener con respecto a la financiación alternativa con respecto a la financiación bancaria, pues obviamente la rapidez. Tú cuando vas a un banco a pedir financiación, pues desde que vas a la oficina, acaba en el gestor de empresas, lo manda a regional si es que hay, y luego al comité de riesgos, pues puede pasar un tiempo y vamos, minimísimo pueden ser 2 meses fácil, y en algunos bancos, que se ha dado el caso, llegar hasta 4 meses y denegar a los 4 meses, que eso es lo que más puede llegar a fastidiar, ¿no? En la financiación alternativa, si estamos hablando de anticipo de facturas pagares, obviamente esto es automático en el momento que tengas abierta la línea. Si estamos hablando de capital privado, hay operaciones que se han cerrado hasta en 10 días, si hay urgencia. Y si estamos hablando de préstamos o de plataforma de crowdlending y demás, eso en un mes puede estar cerrada la operación. Son muy rápidos. Flexibles en el sentido también, que eso es otra ventaja, la flexibilidad. Por poneros un ejemplo, tú cuando vas a un banco tampoco puedes ir a pedir dinero siempre, porque en muchas ocasiones, y lo digo porque he estado en riesgo del crédito muchísimos años, vas, por ejemplo, en abril y te dicen, no, vuelve dentro de 3 meses que tendrás el impuesto de sociedades. A lo mejor vas en julio que tienes el impuesto de sociedades y dicen, no, vuelve dentro de 3 meses que tienes la auditoría, que la presentas algo más tarde. O me vienes en octubre, noviembre porque quiero datos de la evolución del primer semestre del año, ¿no? En la financiación alternativa no son tan exigentes en este sentido y te atienden y te intentan dar solución en el momento que lo necesitas, ¿vale? Y no te dan la espalda en situaciones complicadas. Desde luego hay unos que te pueden dar solución, otros que no. Pero sí que hay posibilidades de trabajar con fondos y con plataformas que te dan soluciones en situaciones complicadas como la actual, ¿vale? Menor rigidez en el análisis crediticio, obviamente no son un banco, no tienen la exigencia ni las normativas de un banco, por lo tanto están como poco 2-3 escalones por debajo de la exigencia a nivel de riesgo de crédito de los bancos. Sin costes adicionales, esto es muy claro. Nosotros cuando hemos hablado con entidades financieras, con bancos para conseguir financiación, siempre al cliente le han exigido que si el seguro de vida de los administradores, que es un seguro para seguridad laboral de todos los trabajadores de la planta de no sé qué, siempre te exigen algo o un plan de pensiones. Y esos son costes adicionales que hay que sumar a la operación y que son cosas que no necesitas, pero tienes que firmar para que te dé la financiación un banco. Eso suele ser así. Otra ventaja es que normalmente no te exigen garantías porque sí, ¿no? Tú cuando vas a un banco, lo mínimo que te ofrecen es, obviamente, cuando te ofrecen financiaciones, que avalen los socios, porque hablan de implicación y demás. Aquí, la gran mayoría de las plataformas no te exigen el aval de los socios. Si creen en el proyecto, creen en la empresa, tiran para adelante.
Y cuando están haciendo financiación contra activos es el activo, no solo los socios. Los socios no aportan demasiado dentro de la financiación alternativa. En algún caso la piden, pero no aportan demasiado y por eso no se suele solicitar, ¿vale? Y las facilidades obviamente no aparecen en CIRBE. Sí que es cierto que cuando presentes las cuentas del final de resultados sí que tendrás que obviamente mostrarlo, informar sobre lo mismo, ¿no? Pero si estás pidiendo financiación durante un año en curso, durante ese año has conseguido financiación alternativa, el banco no va a ver que tú tienes esa financiación si tú no quieres, ¿vale? Eso está claro. Ahora, las necesidades de financiación en la actual situación, pues vamos, no estoy descubriendo la pólvora, es falta de liquidez por el descenso parón de actividad, que obviamente prácticamente ha llevado a la desaparición de los ingresos en todas las empresas, ¿no? Hay que pagar a Hacienda, Seguridad Social, empleados, a proveedores y a la banca, a toda la financiación que se tenga, y esto ha derivado pues en la falta de liquidez, pues en la desaparición de muchas empresas, como os he comentado. 90.600 empresas han desaparecido durante el mes de marzo, durante la segunda quincena nada más del mes de marzo, y han desaparecido también 800.000 empleos. Así que obviamente esto es un tema que ya conocéis. A medio plazo, que yo diría que también debería ser a corto y cuanto antes, porque no hay que perder el tiempo, pues vais a tener en muchos casos que reestructurar vuestra deuda negociando con los bancos por nuevas condiciones de pago que se amolden más a vuestro plan de viabilidad futuro del negocio, o vais a tener que refinanciar directamente, sustituir una entidad financiera por otro, que puede ser una entidad de financiación alternativa, ¿no? Esto lo deberíais de hacer cuanto antes, no hay que perder el tiempo, porque cada día perdido se van reduciendo las posibilidades de sobrevivir de las pymes, porque tenéis que tener en cuenta que esto, porque nosotros nos hemos encontrado con clientes que dicen, no, esto ya lo veré en septiembre, octubre, cuando vea realmente el impacto que ha tenido la crisis sobre mi negocio, o el año que viene y tal. Bueno, lo del año que viene es no mala, lo siguiente idea. ¿Por qué? Porque joder, tener en cuenta que las cuentas financieras del 2020 van a ser pésimas en prácticamente todas las empresas. Y la financiación bancaria y no bancaria, pero fundamentalmente la bancaria, se fija en función de los datos financieros de las empresas. Por lo cual, si vuestro scoring en un año normal es 3, pues a lo mejor va a pasar a 8. Y eso va a significar que no vas a tener ningún tipo de financiación. Y si estáis hablando de esperar a septiembre, octubre, pues es muy posible, primero, que ya no haya absolutamente nada de la financiación ICO que se está ofreciendo a día de hoy a nivel bancario, y que en cuanto a financiación alternativa, pues obviamente va a seguir habiendo posibilidades, pero a lo mejor ya vas a necesitar aún más de lo que necesitas a día de hoy. Tú lo que tienes que tener claro a nivel pues, empresario o pyme es un plan de viabilidad muy claro para los próximos meses, incluso próximos 2-3 años, para adecuar tu financiación, tu estructura de financiación a dicho plan, ¿vale? Tener en cuenta que esta crisis se estima que va a llevarse por delante un mínimo de 500.000 empresas. Actualmente ya han caído 90.600 en 15 días. Hay que ponerse las pilas, hay que reaccionar ya, cuanto antes mejor, ¿vale? Las soluciones que da ahora mismo la banca, obviamente es los préstamos ICO, pero aquí tenéis que tener en cuenta lo siguiente. Venimos de un año 2019 que no ha sido bueno. El año 2019 ha habido desaceleración económica en España muy fuerte. A eso hay que sumar el Brexit, la tensión de Estados Unidos, China, desaceleración en otros países de alrededor, como puedan ser Alemania, Francia, Reino Unido. Todo eso que llevó pues, a que los bancos, obviamente, diesen una vuelta de tuerca en sus departamentos de riesgo de crédito. Esa vuelta de tuerca que ha hecho que el volumen total de préstamos que se han concedido a las pymes ha bajado un 21%, que es una barbaridad. Ha bajado un 21% en el 2019, antes de esta crisis sanitaria. Y como las previsiones eran malas para el año 2020, también bajó bastante. Bajó bastante durante los 2 primeros meses del año, y se estaba dando una vuelta a todas las políticas de riesgo de las entidades de crédito, porque se avecinaba un año bastante complicado. El 2019 también tener en cuenta que uno de los principales bancos primeros por excelencia, por lo menos en Madrid y alrededores, que es el Banco Popular, fue absorbido por el Santander, y ya sabéis que 1 más 1 no son 2 en financiación, ni muchísimo menos es 1,25 como mucho, y eso también fue un palo gordo para las pymes españolas. Los préstamos ICO, en función de
la línea es que realizó el 17 de marzo por hasta 100.000 millones de euros. Pues ya conocéis, entiendo yo, las características. Cualquier actividad para necesidades de liquidez puntuales de pago de salarios, alquileres, gastos fijos, proveedores, vencimiento de financiación y obligaciones tributarias. Simplemente exige que no tengas a fin de año morosidad en CIRBE o no haber iniciado proceso concursal antes del 17 de marzo. Las facilidades pueden llegar hasta 5 años, no siempre llegan a 5 años, no penséis que siempre van a ofrecer 5 años. Y eso sí, incluye siempre el primer año de carencia y las operaciones son a tipo fijo, desde el 1,5%. Prácticamente nadie va al 1,5%. Yo he escuchado hasta 5 y 6%, ¿vale? Y comisiones, al principio se hablaba que no iba a haber comisiones ni gastos asociados y sí que hay comisiones, ¿vale? Pero para que no, en caso de que vayáis a un banco y os hablen de estas cosas, no os lleven las manos a la cabeza porque es que realmente están cobrando todos. No es un banco sí y otro no. Todos cobran comisiones y el tipo de interés en muchos casos, la media yo creo que estará, vamos, por encima del 2,5 seguro. Las limitaciones de financiación y garantía, esto ya los conocéis, de 1,5 millones para los autónomos y microempresas, 25% de ingresos anuales o 24 meses de gasto de personal para pymes, empresas y grandes empresas en cuanto al límite de financiación, y garantía ICO, 80% para autónomos, microempresas, pymes y empresas, y 70% para nuevas operaciones y 60% para innovaciones en grandes empresas. Todo esto disponible hasta el 30 de septiembre cuando se agoten las líneas. Va a ser bastante antes. Por eso os digo también que os pongáis las pilas porque va a ser bastante antes. La situación actual, pues que el primer tramo ya se ha consumido, no se ha desembolsado todavía, ni mucho menos. Los que fueron utilizados los primeros días, los 2-3 primeros días sí que han recibido el dinero, el resto todavía nadie. Y estamos en el segundo tramo que se activó el 10 de abril. Como están tardando en desembolsar los fondos, los bancos sí que están ofreciendo un créditos puente hasta que reciban los fondos ICO, obviamente a condiciones superiores, ¿vale? Y que se amortizarán sin comisión de cancelación, que eso está muy bien, en el momento que reciban los fondos ICO. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues obviamente lo que tenemos que tener claro es que no va a haber para todos y que los bancos no van a dar dinero a todo el mundo, ni van a pasar por alto que tengas un mejor o peor año. Eso lo van a tener en cuenta. Todas las operaciones van a pasar por el departamento de riesgo, todas las empresas tienen su scoring y obviamente lo que están intentando es quedarse con aquellas grandes y medianas empresas con las que quieren trabajar a futuro y que le van a poder ofrecer pues, más garantías de supervivencia después de esta crisis y más compensaciones también para ellos, como es obvio, ¿no? Ahora mismo, las pymes que están consiguiendo por lo menos la utilización de los préstamos ICO sí que les están metiendo a la mayoría los dispuestos de los límites de circulante dentro de la financiación, no solamente el dispuesto de las cuentas de crédito, sino también el dispuesto de las líneas de anticipos, el descuento de pagarés y demás, ¿vale? Y es verdad que de momento no entran prácticamente ninguno. Hay 2 bancos que por lo menos lo estudian, pero todavía no he visto autorización. No entran en nuevos clientes la mayoría, ¿vale? Hasta que no obviamente solucionen la situación actual y más estando el departamento de crédito de la mayoría colapsado, no van a estudiar nuevas operaciones. En cuanto a las soluciones de financiación que puede ofrecer la financiación alternativa a día de hoy, me he centrado en las que son con las que se puede conseguir financiación inmediata o a muy corto plazo, que son realmente las que os puedes llegar a interesar, ¿no? En primer lugar, obviamente, lo que os he comentado antes de anticipo de facturas y anticipo de pagarés hasta el 100%. En los pagarés hasta el 80-90% en las facturas. Aquí, obviamente, lo que se estudia es al deudor, al que tiene que pagaros dicha factura, dicho pagaré. Esos deudores ya están clasificados en los fondos y plataformas que ofrecen estos anticipos. Entonces, tienen su límite asignado en función de un scoring y si les pasas una factura para anticipar un pagaré, pues lo normal es que sea automático. Si ya va a ser una línea y en función de un contrato, pues anticipando esas facturas, esos pagarés, pues puede ser que tarde una semana y pico, 2 semanas más en formalizarse, pero si no es inmediato. Por poneros un ejemplo, que os pondré un ejemplo de los más relevantes, pues nosotros tenemos un cliente que realiza obras y mantenimiento en instalaciones eléctricas para Naturgy, lleva 2 años trabajando con ellos, ha renovado y bueno, el presupuesto anual de dicho contrato es más o menos un millón de euros, ¿no?
Naturgy le paga los 60 días, pero antes tiene que tener el ok de un técnico sobre los trabajos realizados que le envía a la empresa el cedente. Pues Naturgy hace una revisión y después de pasarlo por varios departamentos, pues acepta la factura y le paga 60 días. Todo esto le lleva al cliente a estar más o menos de media 90 a 100 días sin cobrar dicha factura, ¿no? Antiguamente sí que podía aguantar, pero ahora no. Entonces, ¿qué ha hecho? Intentó ir a los bancos le han dicho que todos los dispuestos se los pasan a préstamos ICO. Entonces, pues fuimos a una plataforma de financiación alternativa y le han atendido y le han anticipado la factura, el 90% de la factura al 0,8 mensual, que no es un mal precio, ¿vale? Eso por poneros un ejemplo de anticipo de factura. Otro cliente, por ejemplo, tenía contra la Comunidad Autónoma de Madrid una sentencia en firme porque había realizado unos trabajos que al principio le pagaban bien, luego bueno, una serie de problemas y al final le demandó por daños y perjuicios por 1 millón de euros. Pues tenía la sentencia desde hace relativamente poco, la sentencia en firme, y no la había pensado en anticiparla hasta que ha visto la situación actual y claro, más vale tener el dinero ya en mano por lo que pueda necesitar o por lo que no la puedan financiar los bancos, y la ha anticipado. Del tirón le han dado el 85% y me la tiene el 85% de la sentencia ya en sus cuentas, ¿no? Luego, otro ejemplo de producto de financiación alternativa que puede ser muy interesante a día de hoy es pues, el anticipo de contratos. El deudor tiene que ser solvente, se hace la garantía de la cesión de los derechos de cobro de dicho contrato y el plazo va en función de la duración del contrato. Aquí un ejemplo que podemos tener, pues un cliente que hacía productos de alimentación para grandes superficies, tiene un contrato con una gran superficie firmado recientemente, pero claro, ese contrato le exigía aumentar bastante la producción habitual, por lo cual tenía que comprar nueva maquinaria y tenía que contratar algunos empleados más antes de poder cobrar, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues se ha acudido a una plataforma que le ha anticipado el 20% del contrato por 2 años, que es el plazo de duración del mismo, y así ha podido desarrollar, comprar la maquinaria necesaria y contratar al personal para poder desarrollar los trabajos y atender al cliente con el contrato tan interesante que le había surgido, ¿vale? Otra posible forma de financiación alternativa es el Rainback de maquinaria usada. Aquí insistimos mucho en que la antigüedad máxima de la misma debe ser como muchísimo 2 años y debe ser maquinaria comercializable, como os he comentado antes. Y el plazo, obviamente, de la misma son 5 años y aquí, bueno, un truco, entre comillas, que se hace para evitar que se tenga que contabilizar o que aparezca en ningún lado en CIRB y demás, es que se hace una opción de compra en contrato privado, ¿vale? Y así tiene la posibilidad a los 5 años de adquirir la máquina que has hecho el Rainback sobre la misma. Un caso que hemos tenido, pues una empresa de perfiles de aluminio que hace un año pues iba muy, muy bien, tenía contratos cada vez más grandes y ¿qué hizo? Pues compró otra máquina para dar más producto y poder atender a todos los contratos que le iban surgiendo. Bueno, compró 2 máquinas por un montante total de 350.000 euros. Estas 2 máquinas las compró con recursos propios, porque dijo, voy a pedir un tal, ¿no? Como tardan, digo, lo hago ya y tiro para adelante, que fue lo que pensó él, ¿no? Entonces, dadas las actuales circunstancias, pues se ha arrepentido obviamente de eso y se le ha autorizado al final un Rainback sobre dichas máquinas a 5 años, por lo cual ha recuperado liquidez, los 350.000 euros que había invertido el año pasado, bueno, hace algo menos de un año, y el tipo de interés nominal no es muy alto, más o menos a 6,5 o 7, y si tenemos en cuenta por el renting las deducciones fiscales y demás, pues más o menos calcular un 1,5-2% menos de tipo de coste real de este tipo de facilidad, ¿vale? Otro tipo de financiación que se puede hacer ahora con bastante rapidez es financiación contra activos. Aquí lo que se pide es que estén en buena ubicación. Por ejemplo, nosotros nos han solicitado pues, hacer una financiación contra activos o buscar una financiación contra activos de una nave industrial en un pueblo de Granada, pues está complicado. Si es unas instalaciones relativamente buenas en el polígono industrial más importante de alguna capital de provincia que tenga mucha demanda de empresas para situarse allí, pues será más fácil. O sobre un chalet de lujo que
que realmente necesitas un 20% de su valor para hacer determinado pago en tu empresa, pues eso es relativamente fácil, ¿no? Siempre hay que ver, obviamente, la ubicación, el tipo de activo que es y hasta qué nivel de cobertura se puede llegar de loan to value, ¿vale? En naves y locales hasta el 30-40%, contra viviendas, edificios y demás hasta el 40-50%, ¿vale? Y el plazo depende, obviamente, de cómo vas a repagarlo, pero vamos, puede ser un año renovable, siempre son muy flexibles, porque esto se suele hacer a través de capital privado, ¿vale? Un ejemplo que podemos tener, pues una empresa maderera que estaba en situación crítica porque tenía que hacer una serie de pagos, sobre todo de impuestos antes de final de mes, y no, primeros de mes eran 215.000 euros, y había tenido los 2 últimos años su empresa, pues iba regular tirando a mal, ¿no? Entonces, claro, los bancos, pues obviamente su scoring había empeorado bastante, los bancos no les daban financiación. Entonces acudía a nosotros y nosotros conseguimos hacer una financiación contra sus instalaciones que valen 1 millón de euros por el 30%. Y el fondo pues les dio el 30% del valor de tasación de dichas naves y pudo no solamente hacer frente a los pagos que tenía pendientes antes de final de mes, porque la operación se firmó en dos semanas y poco, o sea, le dio tiempo, sino también algo de tesorería para afrontar otras necesidades que tenía a corto plazo. Y por lo menos ha salvado el match ball que se le presentaba, ¿no? Por último, también hablar de un ejemplo de refinanciación, que aquí como es algo más específico, bueno, de 2 ejemplos de refinanciación, como es algo más específico, sí que ni lo he mencionado aquí en la hoja que tenéis delante. Pues un ejemplo claro, una empresa que se dedica al proceso de comercialización de productos del mar, tiene mucha demanda siempre de financiación de circulante, ¿no? Porque si hace pedidos de producto a volúmenes grandes, pues tiene descuentos. Sus clientes luego le pagan a 60-90 días después de entregar el producto, por lo cual tiene que tirar mucho de circulante. Ha crecido durante los últimos años bastante, pero claro, ha tirado mucho de su línea de circulante hasta situarse en 15 millones de deudas a corto plazo contra 3 de deudas a largo plazo. Ahora está intentando renovar las líneas de circulante con los bancos y, claro, le están poniendo mil pegas, ¿no? Esto antes incluso de la situación actual. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que esto ha sido viable hacerlo a través de un fondo que lo que ha hecho ha sido pasar de los 15, 10 millones a largo plazo a 7 años con los 2 primeros de carencia, cogiendo de garantías, pues obviamente tanto las instalaciones, garantía hipotecaria sobre las instalaciones, como cesión de los derechos de cobro de los principales contratos. Pero en función del plan de negocio, del plan de viabilidad de dicha empresa, ha podido tirar adelante y tiene el apoyo financiero de un fondo que obviamente por interés mutuo no le va a fallar durante los próximos años, ¿vale? Otro caso, para que os hagáis una idea del mix habitual que se puede hacer entre financiación bancaria y financiación alternativa. Nosotros tuvimos un cliente que tenía todas sus deudas con un banco, 2,5 millones aproximadamente, por un cambio de instalaciones y un aumento de su productividad que necesitaba. Y en función de la evolución de la producción del producto de las nuevas instalaciones, pues los estándares de calidad del producto bajaron porque no estaban totalmente afinadas dicha maquinaria y tuvo que hacer nuevas inversiones, en total como unos 800.000 euros más aproximadamente. Recurrió al banco suyo principal. Dicho banco no podía atender a sus requerimientos de nueva financiación por lo que os he comentado antes de Basilea III. Si sobre una hipoteca hacéis una modificación de importe al alza, eso supone incrementar muchísimo las provisiones y no es posible para un banco conceder incrementos sobre una hipoteca que ya ha concedido. Entonces nosotros, para intentar salvar a la empresa, lo primero le conseguimos circulante en otra entidad, en otro banco, 300.000 euros, fundamentalmente en cuenta de crédito, y luego le conseguimos rentback sobre 2 máquinas que, si bien había financiado con el préstamo bancario, el banco no las había identificado, por lo cual se podía hacer rentback contra dichas máquinas, en total unos 250.000 euros. Y luego le conseguimos dos préstamos en plataformas de crowdlending por un total aproximado de 400.000 euros. Por lo cual ya habíamos salvado el match ball inicial. En total, todo lo que necesitaba se lo habíamos conseguido. Se podía conseguir, como habéis visto, tanto banca como financiación alternativa, que es el mix habitual, son complementarios. Y por último, la hipoteca, lo que se consiguió fue que se compartiese con otro banco para que el coste de capital de la financiación nueva
no repercutiese solamente en el banco inicial, sino que se redujo bastante su coste de capital y entró un banco nuevo que por el loan to value final que salía pues le compensaba. Y así se salvó la situación con dicho cliente, ¿no? Por último ya, lo que os aconsejamos en la situación actual, obviamente que lo más rápido posible calculéis vuestras necesidades de financiación para los próximos 6 meses, si no lo habéis hecho ya, que solicitéis préstamo ICO en todas las entidades en las que tengáis algo de riesgo, algún producto, en todas, absolutamente en todas, y cuanto antes mejor. Que obviamente le deis una vuelta a la posibilidad de entrar en financiación alternativa, porque es una puerta nueva de financiación que se ha abierto hace ya años y que es muy, muy aprovechable para las pymes y que puede ser la salvación para muchas de ellas. Que realicéis un plan de viabilidad de vuestro negocio. Lo que es la actividad que hacéis antes de la crisis sanitaria es muy posible que no la podéis desarrollar tal cual cuando pase la crisis sanitaria, por lo cual le tenéis que dar una vuelta muy, 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 muy grande a vuestro negocio y hacer un plan de viabilidad para los próximos meses y los próximos 2-3 años mínimo. Y en función de ese plan de viabilidad vais a saber si la financiación que tenéis ahora mismo concedida, vuestra estructura de financiación es la adecuada o no. Y si no es la adecuada, obviamente buscar reestructurar o refinanciar las deudas actuales para ajustarle a ese plan nuevo de negocio que vais a tener, ese nuevo plan de viabilidad. Y os aconsejamos que lo hagáis lo antes posible para evitar tener los problemas que os he comentado antes, ¿vale? Pues nada más, muchas gracias a todos por atenderos. Ahora atenderemos a todas las preguntas que vayan surgiendo. Muy bien, muchas gracias, Goyo. Sí, vamos a dar comienzo a la ronda de consultas, un poco el debate, empezando por la consulta que nos ha formulado José Antonio. Le gustaría conocer el estado actual y previsión de futuro corto plazo de los Project Finance, basados exclusivamente en la viabilidad del proyecto. ¿Cómo entra en ellos la financiación alternativa, Goyo? Vale. Goyo, Pablo, ¿quién? Sí, tranquila. Pues la financiación alternativa para los Project Finance, financiación como tal, viene vía capital, no viene de otra manera. Actualmente, fondos que se puedan meter en un Project Finance es muy complicado. Si está ligado a algún tema que tenga impacto social, económico y demás muy relevante en su zona de influencia, sí que hay una plataforma que puede invertir algo, pero cantidades relativamente bajas, ¿vale? Pero el resto de opciones que pueda haber de financiación más bien son de capital, de entrar dentro del capital de la empresa porque le interese al fondo al equity fund de turno, porque tenga otras empresas de sectores ligados o similares a dicho Project Finance. Pero financiación tal cual para Project Finance, alguna plataforma que se dedique a eso, no la hay. Lo único, una plataforma de crowdlending que sí que puede llegar a dar préstamos a este tipo de proyectos, pero si están muy ligados a un impacto social, económico claro dentro de su área geográfica. De todas formas, por complementar un poco lo que dice Goyo, que por supuesto estoy de acuerdo, al final sí, aunque veamos que aunque estemos ante una financiación vía entrada en capital, no deja de ser financiación. Al final pensemos que es un fondo que normalmente entra con un pacto de salida a 5 años con X rentabilidad. O sea que es otra forma de financiación, pero sí, siempre vía capital. Gracias a los dos y gracias a José Antonio por formularnos la pregunta. Tenemos otra cuestión. Ana nos pregunta, que no sé si va en la línea tal vez, la financiación contra activos, ¿en qué se diferencia de una hipoteca tradicional bancaria? Vale, no, esto es otra historia. A ver, se diferencia fundamentalmente en, bueno, primero, por ejemplo, si estamos hablando de capital privado y al que le vas a hacer el préstamo es una persona física, ¿vale? Según la nueva ley hipotecaria, si el préstamo pasa a determinado nivel, creo que es 1,5 millones, sí que tienes que declarar tu solvencia a través de una notaría y demás. Y entonces el capital privado, en lugar de financiación, lo que te hace en ocasiones es comprarte el activo con una opción de recompra por tu parte. Y ahí la diferencia es lo que ellos ganan con la operación, ¿vale? Eso es en un caso. Cuando son empresas pymes, no normales, lo que nos centramos ahora, la diferencia sobre todo es la forma de repago.
O sea, que son muchísimo más flexibles. Es muy posible que la financiación contra activos a través de la financiación alternativa sea a vencimiento, sea bullet, en la mayoría de los casos. En un banco no suele ser el caso, empiezas a pagar cuotas mensuales desde el primer momento. Eso puede ser una diferenciación. Luego, en cuanto al loan to value sobre el activo, más o menos van a porcentajes similares, pero la financiación alternativa sí que puede subir un poco más de lo que sube la financiación bancaria a financiar contra naves, contra edificios y demás. Pero sobre todo la principal diferencia es el repago, la forma de repago, que en muchos casos puede llegar a ser bullet. Y eso sí que la mayoría de las veces es a más corto plazo que una financiación bancaria, pero renovable. Es decir, suelen ser, en muchas ocasiones, son operaciones puente, ¿vale? Para que al año o 2 años, pues tú hayas mejorado tus cuentas o hayas hecho la obra que quieres realizar en ese activo y pueda entrar con valoración superior la financiación bancaria y cancelar la financiación del fondo, ¿vale? Solo 2 casos, la forma de repago y los plazos. Muy bien, pues Ana nos plantea otra cuestión. Ante la situación actual, ¿a qué productos de financiación alternativa podrían acceder empresas de retail, en concreto del sector moda, especialmente cuando las tiendas no son parte del activo? Ya, sí, porque estarán alquiladas, claro, normal. Pues aquí, vamos a ver, aquí habría que ver si claro, es que el sector retail obviamente está muy tocado con esta crisis, ¿no? Pero seguramente tendrá, si son tiendas, bueno, depende, si tiene algún... Perdona la intervención, Sí, Gregorio, sí, sí. porque, pero claro, todo depende, pero el único activo que sería posible herramienta y con todas las, vamos a decir, comillas puestas, sería el inventario. Es decir, si tenemos un inventario con una valoración y hay un porcentaje de inventario que pueda estar garantizando el repago en el caso de un accidente, es como lo que hablábamos, como la pregunta anterior que hacía también Ana con respecto de la hipoteca. La hipoteca al final es una garantía. ¿Contra qué financiación? Pues financiación bancaria, que es a lo que estamos acostumbrados, y es una garantía real que recae, en el caso de las hipotecas, recae sobre los inmuebles. Pero también sirve como herramienta, nadie te obliga que el acreedor, que la garantía hipotecaria tenga que ser de un banco, puede ser de un financiador alternativo, de un fondo, de todo lo que ha estado explicando, ¿no? Y en este caso pasa igual. ¿Qué ocurre con la financiación alternativa? Que es verdad que llega un poco más allá de lo que son, vamos a decir, las cajas de garantías en las que llega la banca tradicional. Entonces, pues puede tener esa parte de inventario que sea susceptible de servir como garantía para una financiación, incluso puede tener, depende del tipo de comercio, en este caso, del tipo de actividad de retail, porque hay actividades de retail que son 20 tiendas e incluso pueden tener hasta marcas que puedan ser objeto o puedan servir como garantía para un repago futuro en una refinanciación, ¿no? Es una pregunta tan genérica que yo creo que es prácticamente imposible contestarla sobre la marcha. Sí, añadiendo lo que dice David, que es lo que comenta él, obviamente, también se puede, sobre el mobiliario de dichas tiendas, que normalmente sí que será propiedad de la empresa retail, sobre eso, por ejemplo, sí que se puede hacer rent-back, o sobre, a lo mejor, que parezcan todos duros, o a veces es necesario, sobre los ordenadores que tengan en todas sus tiendas, si tiene una cadena de tiendas grande, ¿vale? Contra eso se puede conseguir financiación, contra eso sí. Muy bien, pues seguimos con la siguiente pregunta. Rafael nos dice, es importante que las empresas realicen o actualicen un nuevo plan de negocio y reporting mensual actualizado para el nuevo panorama que se avecina. Bueno, nos pregunta si es importante, creo que lo has mencionado. Sí, es básico, es básico. Yo creo que es básico. Esto es algo en lo que se tienen que concienciar y todos los empresarios, y tienen que ponerse muchísimo las pilas. Porque bueno, si me permitís, Goyo, en este sentido decir que, aunque siempre procuramos decirlo hacia la finalización de los seminarios, que sigan atentos a las actividades que vamos programando, a los webinars, porque tenemos concretamente uno sobre la elaboración del plan de viabilidad en este contexto para el próximo martes. ¿Vale? Así que, bueno, pues desde aquí animar a todos los que nos escuchan a que puedan seguir pendientes de próximas actividades.
Ujú. No, por lo que comentaba Erika, que es básico y lo tienen que hacer ya. Ya si no lo han hecho, lo tienen que hacer ya. Porque su futuro depende de ello. Yo creo que esta pregunta, Erika y Goyo, enlaza muy bien con la última transparencia que puso Gregorio en su ponencia y que creo que es súper potente, ¿no? Que al final es un poco... yo personalmente y el equipo de Glezco y de Glezco Capital Partners, si la gente se queda al final con esa última transparencia, yo creo que ya hemos conseguido mucho, ¿no? Es sobre todo un poco en la línea de lo que decía Rafael, estar muy encima ahora mismo del negocio, ser muy previsores en el sentido de hacer escenarios negativos, porque no sabemos cómo va a evolucionar esto. En base a esos escenarios negativos, estar muy encima de la liquidez, ser previsores, pesimistas en exceso respecto a los escenarios de liquidez. Y en la parte de lo que ha explicado Gregorio hoy, tener la mente abierta, es decir, intentar incrementar el pool bancario, aunque en estas circunstancias va a ser muy complicado, y abrir los ojos o abrir la mente a las posibilidades, a todas las posibilidades de financiación, ¿no? Y en ese sentido, si somos creativos, si tenemos la mente abierta, nos va a permitir, seguro, ver oportunidades en el tema de la financiación alternativa que siempre van a ser complementarias, nunca sustitutivas de la banca tradicional, pero sí complementarias, sí que hay oportunidades. Gracias, Pablo. Tenemos otra cuestión. Ana nos dice, y por el contrario, en sectores que estén en auge a raíz de la crisis, por ejemplo, ciberseguridad, empresas tecnológicas, ¿creéis que será más factible la financiación bancaria para crecer rápido o también os inclinaríais a la financiación alternativa en este momento? ¿Y por qué? Pues vamos a ver. Ahora mismo, financiación bancaria de empresas de clientes nuevos, por decirlo de alguna manera, es complicado e imposible hasta septiembre, ¿no? Que se agoten los fondos. Eso es lo primero. Luego, estos sectores obviamente sí que son muy atractivos para todos los posibles financiadores, incluso para entrada en capital, ¿vale? Porque muchos fondos, de hecho, muchos Venture Capital están enfocados en esto. En todo lo relacionado con la tecnología. O sea, hay Venture Capital, muchos enfocados en proyectos que tengan algo de relación con la tecnología, ¿no? Entonces, en financiación alternativa yo creo que sería más interesante, sobre todo por la flexibilidad luego del repago de los préstamos que se puedan conceder, ¿no? Y por las garantías que te puedan solicitar. Es muy posible que se pueda obtener financiación sin avalistas, por ejemplo, ¿vale? Y vuelvo a decir, es que no es elegir una u otra, es que son complementarias. Es que tú puedes ir a buscar financiación bancaria y financiación alternativa, que nosotros es lo que pensamos que es lo sensato. O sea, nosotros lo que vemos que la estructura de financiación de una pyme debería de tener es, por poner un ejemplo, pues 2/3 de financiación bancaria y una alternativa, e ir manejándolos en función de tus necesidades y de tu situación. Habrá momentos que tengas que tirar más de la alternativa, y habrá momentos que puedas tirar más de la bancaria, que obviamente es algo más, es más barata, ¿no? Pero siempre tienes que tener acceso a las dos. O sea, no tienes que desechar una por ir a la otra, no. Ir a la otra. Los sectores que plantea Ana, de hecho, es un buen ejemplo de la necesidad del mix, ¿no? Porque probablemente en sectores, sobre todo, en donde pueden plantearse crecimientos explosivos que necesitan financiación, como puede ser cualquiera de tecnología, muchas veces la financiación bancaria es insuficiente, ¿no? Un poco por lo que planteaba Goyo a lo largo de la ponencia. Si tú valoras el balance de una compañía tecnológica a veces en base a los ratios que aplica la financiación bancaria para poder conceder financiación, pues el margen para el banco para poder entrar en esas operaciones va a ser relativamente corto y luego la propia actividad de la empresa pues probablemente va a ser muy, muy intensiva en consumir financiación y consumir circulante. O sea que son ejemplos de sectores en donde el mix es muy necesario y donde, como decía ahora Goyo, en fases sobre todo expansivas iniciales, la participación de la financiación alternativa va a ser casi imprescindible para financiar ese crecimiento, financiación alternativa en sentido amplio, entendiéndolo, como decíamos antes, como financiación propiamente dicha, pero también como financiación vía participación en capital. Perfecto, pues a ver, está claro que en este momento sin duda viene a ser una herramienta clave complementaria para salir de los momentos más delicados
esta crisis a nivel económico en las empresas. No sé si es una pregunta estúpida, yo creo que estáis hablando de ello en todo momento, pero para mí, desde el desconocimiento de esta parte, en el grueso de las empresas de la comunidad, las microempresas, ¿por qué vía os decantaríais ahora mismo? Hablas de un mix, ¿sí? Hablas de esa financiación alternativa. ¿Alguna recomendación en particular? ¿Alguna entidad, alguna agrupación a la que recurrir en primer lugar? Aparte de hacia bueno, pues entidades como vosotros que nos podéis poner luz en todo esto, pero no sé, las micropymes, que son las que entiendo así a priori están pasando un apuro mayor en cuanto a tesorería. Goyo, ¿cómo lo ves? En la parte de circulante hay muchas posibilidades. Yo diría que sí, sí, hay muchas posibilidades. Si tienen buenos deudores, hay muchas posibilidades. De hacer remback de maquinaria o de ordenadores, mobiliario, eso se puede hacer. Se puede hacer y bastante rápido. Financiación contra facturas. Si me permite la intervención con respecto de las ventajas que hay con respecto, o sea, está claro que lo que ha dicho Goyo es lo más importante, ¿no? Es decir, hay que saber mantener un buen mix. Porque el problema que tenemos es que muchas veces las pequeñas y medianas empresas no tenemos la cultura y el conocimiento, que es lo que tratamos de las posibilidades que te da la financiación alternativa. Y, por ejemplo, todo el tema de la gestión de circulante contra la cartera de créditos, todo eso obviamente depende de la actividad. En un comercial por menor, pues lo normal es que proporcionalmente al balance tenga mucho menos valor la cartera de derechos de crédito que tenga esa compañía. Pero hay otras compañías, pequeños talleres industriales o otro tipo de actividad o talleres también dedicados a, por ejemplo, a la reparación de automóviles, que pueden tener una cartera de clientes interesante y que pueda ser atractiva para una financiación alternativa que normalmente el banco, por las características de la compañía o vamos a decir el sistema financiero tradicional, por las características de la compañía y porque el nivel, vamos a decir, de análisis está mucho más estandarizado, es mucho más cuadriculado, vamos a decir, que lo que te puede hacer pues una compañía dedicada específicamente a financiar un factoring de pymes, abre muchas soluciones y muchos abanicos. Además es que, como decía Goyo al principio de la ponencia, nosotros creemos firmemente que en España hace falta desarrollar este tipo de herramientas alternativas. No podemos estar continuamente pensando que la única fuente de crédito y de financiación a las pequeñas y medianas empresas y a las grandes empresas es el sistema financiero, porque no puede absorber todas las necesidades y no tiene la agilidad para dar respuesta a todas las necesidades de financiación. Por eso, el que poco a poco vayamos entre todos abriendo y creando esta cultura, pues va a ayudar a que muchas de las pequeñas y medianas empresas no se encuentren a veces estos ahogos o estos problemas de financiación que, por ejemplo, en el puntual momento de nuestra historia que estamos viviendo, son se convierten en tan extremadamente necesarias en relación con lo que es una actividad ordinaria. En fin, yo creo que esto es buscar el mix y tener acceso, o sea, saber que se puede llegar a otro tipo de financiación y que lo que tenemos que hacer es buscar los canales, la información y las posibilidades que se nos abren con este tipo de financiación. José Antonio nos pregunta, nos dice si usar la financiación alternativa, si usa la financiación alternativa la modalidad de préstamos participativos en alguna ocasión. Sí, pero bueno, son fundamentalmente, en muchas ocasiones son venture capital o inversores privados que su idea es entrar en capital desde el principio. Lo que pasa es que para tener luego más opciones de salida en caso de que no vaya como ellos quieren, pues lo hacen mejor de préstamo participativo de inicio y luego pues ya se verá, ¿vale? Pero suele ser con la idea de entrar en capital. Muy bien, pues no sé si hay más preguntas. Si no las hubiera, bueno, pues reiterar
nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han escuchado, por supuesto, y al equipo de Glezco por apoyarnos en todo este proceso. Gracias, muchísimas gracias, Goyo, por tu exposición de esta mañana. Me parece que ha sido de mucha utilidad. Así que, bueno, pues seguiremos. A ver, no sé, alguien más nos dice algo, pero seguiremos, nada, nos agradecen. Seguiremos tratando de organizar, poniendo en marcha distintos seminarios como este, más webinar, que puedan impulsar de algún modo, ayudar a recorrer este camino que nos ha tocado a todos. Así que lo dicho, muchas gracias, Erika, David, muchas gracias, Pablo. Y, por supuesto. Erika, si me permites... por supuesto. Que, como hacemos siempre, ofrecer a todo el mundo la presentación que ha utilizado Goyo, que se le puede hacer llegar a todos los que no sé realmente cómo lo tenéis previsto, eso por un lado. Sí, lo hablamos Goyo y yo el otro día cuando nos reunimos para los últimos detalles, que él nos la haría llegar y se la trasladamos a los asistentes. Así y por otro lado, que tanto en vuestro correo electrónico de la Cámara como en el correo de... tanto eso es. Perfecto, gracias David por mencionarlo, porque efectivamente tenemos costumbre de indicarlo. Bueno, tenemos el de la Cámara de Comercio cecincantabria@camaracantabria.com y info@glezco.com, ¿verdad? Pues ambos están disponibles para plantear consultas relacionadas con esto u otros temas de los que vamos trabajando en estos días. Y como decía Pablo también antes, ya con las últimas novedades legislativas tenemos para un próximo seminario. Estamos, como sabéis, siempre pendientes de lo que consideréis en este sentido, así que vamos viendo. Vale, y nada, este seminario estará disponible en el canal de YouTube también, en unas horas, cuando podamos, estará publicado en nuestro canal de YouTube y podremos compartirlo en redes. La presentación la haremos llegar a través del correo electrónico. Roberto nos pregunta en el chat, ¿vale? Cuando Goyo nos la envíe, cuando me la envíes, se la hacemos llegar a todas las personas que han participado. Perfecto. Muy bien. Vale. Pues muchas gracias por todo. No, gracias a vosotros por vuestro tiempo y dedicación. Gracias, un saludo. Un saludo, buen día y a cuidarnos, Un saludo a todos. a seguir bien. Bien. Hasta luego. Hasta luego.